El motivo del presente video es para explicar algunas cosas con relación a la prehistoria, ¿ya? La prehistoria es todo lo que pasa hasta antes de la invención de la escritura, ¿ya? ¿Por qué la invención de la escritura es la que marca el inicio de la historia? Porque con la escritura se comienza a escribir, se comienza a dejar por registro de la historia, por escrito de todo lo que está pasando. Entonces tú sabes, a ciencia cierta, sabes realmente de manera tangible, escrita, lo que pasaba en el mundo de hace 4.000 5.000 años atrás. Pero todo lo que viene antes de la invención de la escritura, tú lo sabes cómo. Con fósiles, con pinturas, con huellas, con herramientas. Entonces, todo lo que pasa hasta antes de la invención de la escritura es prehistoria. La prehistoria también abarca la evolución del ser humano. Porque cuando uno habla de prehistoria, creo que siempre se imagina, y creo que a ustedes les pasa cuando han visto series y cosas así. Se imaginan dinosaurios, se imaginan volcanes haciendo erupción, se imaginan el asteroide o meteorito que cayó sobre la Tierra y acabó con los dinosaurios, ¿cierto? Ustedes se imaginan todo eso. Pero la verdad de las cosas es que la prehistoria abarca muchas otras cosas más, y entre ellos la evolución del ser humano. El ser humano pasa por varias etapas y evoluciona en varias, por decirlo así, especies, de las cuales nosotros somos descendientes, pero no somos parientes. No sé si me explico. Pero por ejemplo, está el Ardipithecus, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal y el Homo sapiens, que somos nosotros. El Ardipithecus fue el mono que bajó de los árboles, ¿ya? El Australopithecus fue el mono que una vez que bajó de los árboles aprendió a caminar en dos pies, aunque con dificultad. El Homo habilis fue el mono que, habiendo bajado del árbol, habiendo caminado sobre dos pies, comienza a desarrollar herramientas para obtener recursos, madera, alimentos, etc. El Homo erectus es este mono que bajó del árbol, camina sobre dos pies, tiene herramientas y además también camina completamente erguido y sobre todo es el que empieza a trabajar y manipular el fuego. Y además el que también comienza a ocupar un lenguaje para manifestarse con sus pares, para relacionarse. Obvio que no hay palabras, no hay idioma, sino que son sonidos, gestos que nos permiten irnos comunicando entre nosotros. Eso es el Homo erectus. Después tiene el Neandertal. El Neandertal es en la figura del cavernícola clásico. El Neandertal aparece en plena era del hielo. Entonces, ya no es un mono que solamente se conforma con comer o con cazar o con vivir a la intemperie, sino que con el frío que hay porque es la era del hielo, tiene que desarrollar vestimentas y además también buscar refugio para evitar el frío. Y ahí está justamente el concepto de la cueva, ¿ya? Y la cueva, que además también comienza a ser decorada con cosas que para este mono son significativas. De repente pintan vacas, manos, animalitos, cosas que para ellos tienen un significado, ¿ya? Y que muchas veces para nosotros no lo tienen. Entonces, finalmente, después de todo ese proceso, el hombre llega a ser el Homo sapiens que es hoy, lo que somos nosotros, ¿ya? Pero nosotros no podemos decir que somos parientes del Neandertal. El Neandertal es una especie que ya se extinguió. Cuando evoluciona, pierde lo que tenía de especie original y por tanto desaparece. No sé si me explico, pero a ver cómo se nos podría decir. Pensemos en el ejemplo de Pokémon. Charmander evoluciona en Charmeleon y después en Charizard. ¿Ese Charizard sigue siendo Charmander? ¿O es un Charmander? No, pero viene de él. Aquí es lo mismo. Nosotros descendemos del Neandertal, pero no somos un Neandertal, porque el Neandertal tiene otras características que nosotros no tenemos
y nosotros tenemos otras características que ellos tampoco tenían. Entonces la evolución de una especie también conlleva la desaparición de otra. Entonces, este Homo sapiens comienza a desarrollar también el uso de los materiales de la naturaleza. La naturaleza para él comienza a transformarse en un espacio que le otorga oportunidades. Y que si no sabe ocupar estos recursos, desaparece. Él está siendo consciente de que si no come, se va a morir. De que si no se abriga, se va a resfriar. Entonces comienza... Pero eso, obviamente, chicos, es un estímulo y respuesta. No es que él piense de manera muy... Por ejemplo, hoy en día, si tú sales sin polerón en invierno, te va a dar frío y te vas a enfermar. Él no tiene esa conciencia tan desarrollada. Pero sí sabe que si camina con poca ropa, le va a dar frío. Tan simple como eso. Entonces, comienza a utilizar los distintos recursos de la naturaleza para justamente dar forma a esto. Y acá tenemos lo que vamos a llamar como la edad de piedra. La edad de piedra que se divide en dos etapas principales. Paleolítico, neolítico. Paleolítico, piedra antigua. Neolítico, piedra nueva. Neo, nuevo. ¿Ya? El paleolítico, el hombre no tiene mucha conciencia porque está todavía siendo mono. En el paleolítico el hombre todavía está evolucionando. Y como su nombre indica, ocupa la piedra de manera muy puntual. ¿Ya? Esto implica como hacha de mano, que no es una hacha como la que corta leña, sino que una piedra con forma que de repente el compadre se vio con una piedra y empezó a chocar con otra. Y le fue sacando, dando forma. El hombre es netamente cazador en esta época. Y si tiene relación con otros pares, es netamente para cazar. Es nómade. ¿Qué significa nómade, chiquillos? Que nunca está en un lugar. Siempre se está moviendo de un lugar a otro de acuerdo a las oportunidades. Entonces él se da cuenta que acá ya no hay mucho animal que cazar. O no hay mucha madera. Entonces se va a otro lugar. Va de acuerdo a las oportunidades que le ofrece el espacio. Pero nunca se queda en un lugar. ¿Ya? Olvidémonos de religión, olvidémonos de cultura. El hombre todavía está en una etapa en donde es nómade, es un animal. Y como todo animal, se mueve de acuerdo a su conveniencia. De acuerdo a lo que su organismo le pide. Ahora bien, tenemos después el neolítico, que es otra etapa, en donde el hombre ya tiene conciencia de algunas cosas. En donde el hombre, además también de ocupar la piedra, la madera y el hueso, le va dando un sentido a esto. A la cueva en la que él vive ya no es solamente un espacio para no tener frío o para evitar el hielo, sino también que es un espacio que es su lugar, su entorno, su zona de confort. Yo creo que en los Croods, la película Los Croods, es donde mejor se evidencia este tema. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el protagonista decía, si pasa algo o sales de acá, mueres. Y siempre la escena de la mano, ¿cierto? ¿Recuerdan? Acá es muy parecido. La cueva toma un sentido para él y el mundo para el hombre toma un sentido. Ya no es solamente el cazar, comer, cortar madera, caminar, correr. No. Ahora todo eso va teniendo un sentido para él en su vida. Surge la religión, pero no hablemos de dioses, no. Generalmente es una religión basada en enterrar muertos, momificarlos y tener un sentido también de que el alma se va. Ellos también están conscientes que tienen alma. Se crean monumentos de piedra. Los menires, el Stonehenge, que es una... Ese conjunto, ¿han visto como un círculo de piedras gigantes? Como un templo que hay en Inglaterra, que siempre sale de repente en fondo de pantalla en el computador. Stonehenge. También. Entonces, el mundo para el hombre comienza a tener sentido. La pintura rupestre. La misma pintura rupestre. El arte. El arte como una expresión de mi ser. Ellos obviamente no tenían el concepto de que estoy pintando algo bonito, pero estoy pintando algo que para mí significa algo. Por eso en el trabajo yo les pedí que ustedes pintaran sobre arena
algo que para ustedes tuviese significado, pero para la gente del futuro quizás le costase interpretar lo que ustedes están haciendo. Porque es algo que ustedes crearon a partir de lo que están viviendo ahora. Así como los hombres que pintaron pinturas rupestres, también pintaron cosas que para ellos tenía sentido, porque ellos lo veían así. Porque eso, chicos, es cultura. Es mi identidad. Es lo que yo hago frente al mundo. Es como yo me adapto frente al mundo. Entonces, frente a eso, el hombre le empieza a dar un sentido al hecho de vivir en el mundo. Él no vive para comer, él no vive solamente para existir. Él vive para permanecer en este mundo. Él vive para proyectar su imagen, su identidad. Y en base a eso, chiquillos, se empiezan a formar aldeas. Porque hay más gente y más monos, o Homo sapiens, que comienzan a tener el mismo significado o la misma visión de las cosas. Y así, chicos, va surgiendo la cultura. Porque la cultura es eso. Es como ustedes, como yo, tenemos una visión parecida de las cosas. Tenemos rituales, tenemos ceremonias, costumbres en común. Por eso hablamos de cultura chilena, por ejemplo, y no hablamos de cultura peruana. Que podemos tener un pasado en común, ¿cierto? Pero que, de ser cierto, ellos tienen su cultura, sus costumbres, su manera de ver el mundo. Nosotros también. Y la gente del pasado, en el neolítico, comienza a aparecer el concepto de cultura. De hecho, surge en esa época la primera cultura de la historia, la cultura musteriense, que es una cultura que surge justo en la transición del Neandertal al Homo sapiens. También, acá en Chile, surge en el Neolítico, miren lo que estoy hablando, la primera cultura que momificó a sus muertos, o sea que hizo momias, pero no son esas momias de vendas todas lujosas que hacían en Egipto, sino que eran momias en base a paja, arcilla y barro. Esta es la cultura chinchorro, un pueblo de pescadores que se ubicó cerca de las costas de Iquique hace aproximadamente unos 8.000 años atrás. O sea, cuando estos tipos tenían todo su sistema de momificación, los egipcios recién se estaban instalando en el río Nilo. Recién. Entonces, para que se den cuenta que en el Neolítico, esta etapa de piedra nueva, el hombre ya tiene un sentido de mundo y se vuelve sedentario. ¿Ya? Descubre la agricultura, domestica animales, porque ya no se conforma solamente con, a ver, hoy día voy a comer lo que pueda encontrar, sino que yo voy a producir para comer. Voy a criar animales para comer. Entonces, eso es la diferencia entre paleolítico y neolítico. Un paleolítico es la etapa donde el hombre se está adaptando para sobrevivir. Pero en el neolítico el hombre está transformando el mundo para sobrevivir. El hombre está criando animales, está creando su alimento, está dándole sentido al mundo con monumentos, con pintura rupestre, entierra a sus muertos, se viste además, para verse bien o para protegerse del frío. Entonces esas cosas, chiquillos, ustedes tienen que sopesar al momento de hablar de paleolítico y neolítico. Y estas dos etapas forman la denominada edad de piedra. ¿Ya? Eso es la edad de piedra. Piedra antigua, piedra nueva o pulida. ¿Ya? Esos chiquillos que tengan un excelente día, cuídense y suscríbanse al canal para que reciban más videos. Ya estamos viendo, saludos.